Perfecto. Entonces, ya. Ahora sí, nuevamente muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos a nuestro primer CIPAS del curso de Ecología Humana. Nuestro primer CIPAS que tiene por nombre Estrés Ambiental y Salud Mental. Entonces, la idea es siempre poder tener temas afines a nuestro curso, donde pues nos podamos enriquecer un poco más eh, en nuestros temas, en nuestro lenguaje, en nuestros saberes y pues también de manera muy autónoma la invitación a ustedes a que también busquen información que puedan fortalecer y nutrir estos conceptos que nosotros manejamos en nuestro arte que es la psicología. Entonces, en la tarde de hoy, pues estamos la red de docentes, ya en la web tuvimos la oportunidad de hacer la presentación. Entonces también nos acompañan en la tarde de hoy, pues el profesor Omar, para que también tenga la oportunidad de saludar aquí a nuestros jóvenes estudiantes. Hola, mi profe, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, mis queridísimos estudiantes. Bueno, una vez nuevamente bienvenidos a este CIPAS. Esperemos que este espacio realmente de aprendizaje sea de mucho provecho para todos. Entonces, nuevamente bienvenidos pues aprovechemos este espacio que va a compartir con la profesora Diana. Bueno, pues muchas gracias, mi profesor. Bueno, estimados estudiantes, entonces la agenda que se les presenta para este rato. Bueno, ya el saludo de bienvenida, pues vamos a tener, obviamente tiene un objetivo, ¿cierto? El hecho de poder estar acá y de representar el tema que para hoy tenemos, unas palabras clave que es importante tenerlas presentes, la definición como tal de lo que es el estrés ambiental, los eventos o factores que pueden contribuir, ¿cierto?, a que se genere el estrés ambiental, efectos inmediatos a largo plazo en la salud mental, estrategias, posibles estrategias de intervención que se pueden tener como a la mano precisamente para mitigar estos eventos. Y pues va a haber una sección pues de preguntas, de inquietudes, de participación. Vamos, pues en la web hacía mención de que por qué no se hablaban de la tarea para aclarar algunos inquietudes, entonces pues teniendo en cuenta de que el CIPAS es ahorita, ya que el día de ayer, pues se iniciaba ya la actividad, entonces pues el espacio y varios para avisitos parroquiales para cerrar nuestra actividad. Entonces vemos que ya poco a poco se van vinculando más, más de nuestros estudiantes. Bienvenidos todos. Y bueno, eh, como ustedes pueden darse cuenta, ¿cierto? ¿Qué es estrés ambiental? Esa palabra de qué será. ¿Será que es muy reciente? ¿Será que es una palabra muy contemporánea? Posiblemente como tal, el estrés ambiental, la definición o el concepto de la palabra, como que siempre hablamos de estrés, estoy estresada, pero por lo general, o sea, lo hablamos de manera generalizada. Y muchas veces hay un estrés emocional, hay un estrés digamos, dependiendo de las circunstancias, ¿cierto?, en las cuales estamos inmersos, pues se presentan estos eventos. Y pues más que nosotros estamos hablando de ecología humana, pues más nos estamos conectando y a partir de las lecturas que tuvimos la oportunidad de revisar en nuestra primera unidad, pues vemos que tenemos una conexión bastante fuerte con nuestro ecosistema. Entonces, bueno, ¿cuál es la invitación para hoy? Entonces, es socializar cómo la degradación ambiental, los desastres naturales y el cambio climático afectan la salud mental de las personas, incluyendo la ansiedad, la depresión y el trauma. Entonces, ustedes pueden apreciar, ¿cierto? Que allí en las lecturas hacían mucho énfasis en cómo nuestro avanzado consumo de los recursos naturales está generando un efecto ya casi que un efecto invernadero actual, lo que estamos vivenciando. Entonces, bueno, ¿cuáles son esas palabras clave de nuestra actividad de hoy? Pues el estrés ambiental, salud mental, ansiedad y depresión. Bueno, chicos. mm,
para ustedes, ¿qué puede llegar? O sea, ahí haciendo como ese preámbulo con ese objetivo inicial, ¿qué se les ocurre que puede hacer ese estrés ambiental? ¿Quién de pronto puede pues, socializarnos desde lo que piensa, desde lo que concibe o desde pronto desde lo que ha podido leer e interpretar? ¿Qué puede relacionarse el estrés ambiental? No sé si alguno el CIPAS Buenas es para noches. participar. Buenas noches. Dale, Rosa, Emilia. Eh, pues según lo que he leído, pues para mí también el estrés ambiental se trata de de las reacciones que nosotros los seres humanos, las personas tenemos ante alguna situación o algún desastre natural, ¿sí? Eh, Básicamente para mí Muy bien, es una gracias, Rosa reacción. Emilia. Ok, muchas gracias. Emily, Buenas noches con todos. Yo creería que el estrés ambiental es como la preocupación excesiva que tenemos por el cuidado del medio ambiente, como la contaminación de los ríos, del aire, etcétera. bueno, gracias, Emily. Jimmy, Jimmy, no sé Sí, si ya señora, estás aló, hablando. profe, qué pena, qué pena. ¿Me escuchan? ¿Sí, señora? Claro que sí, Es que fuerte y no había claro. conectado el micrófono. Buenas noches a los compañeros y los señores tutores. Para mí el estrés ambiental es todo lo que convive el ser humano hoy en día con su contorno. ¿Qué quiere decir? Publicidades, el ruido de alto impacto, contaminación visual y auditiva, en pocas palabras. No sé si esté bien, señora tutora. Claro que sí. Muchas gracias, Jimmy. Claudia, Buenas noches, ¿sí me escuchan? claro que sí. Perfecto. Bueno, para mí estrés ambiental sería como esa reacción que se nos presenta a nosotros, los seres humanos, al favor del entorno. Cómo nos afecta la contaminación, todos los factores que se están dando, el tema del clima, cómo nos afecta a nosotros internamente. Yo pues no sé, el ejemplo podría ser lo que vivimos ahorita con la pandemia 2020. Muchas personas para ellos fue algo muy drástico los cambios y se vieron afectados en su salud mental. Gracias. Gracias, Claudia. Muy bien por tu ejemplo. Sí, digamos, la pandemia, ¿cierto? Nos llevó a tener un cambio en nuestra percepción. Fue una situación que jamás habíamos experimentado y para muchas personas generó pánico, ¿cierto? Por todos digamos, la mala información que posiblemente se pudo haber socializado a partir pues, de las redes sociales y las mal interpretaciones. Bueno, muy válido todo lo que ustedes nos pudieron compartir. Ya pueden bajar sus manitos. Entonces, sí, digamos, dándole argumento a lo que ustedes nos acaban de socializar, el estrés ambiental se refiere a esa tensión y malestar psicológico, ¿cierto? Que las personas experimentan debido a los factores ambientales adversos que se presentan, los que ustedes están mencionando. Estos factores pueden incluir lo que ya mencionaron, la contaminación, el ruido, el hacinamiento, la falta de acceso a espacios verdes, la degradación del entorno cultural. Ese estrés ambiental puede ser agudo, ¿cierto? Causado por un evento específico o crónico derivado a una exposición continua y condiciones adversas. Un ejemplo ahorita, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver noticias, por lo menos esta población de Brasil, que no habían experimentado una inundación de semejante magnitud, donde se vieron expuestos a perderlo todo, ¿cierto? Nosotros pues detrás de la pantalla pues nos asombramos terrible, ¿no? Ay, ya, y hacemos el comentario, de pronto como que nos aterramos un poquito o de pronto absolutamente nada o no estamos ni siquiera enterados y pues no es tanto lo que nos pueda generar malestar, pero el que lo vivencia
el que está allí experimentando la situación, pues son muchas las afectaciones emocionales y por ende seguramente de salud física que puede llegar a experimentar. Entonces, bueno, creo que vamos como por buen camino, ¿cierto? Pues este es un tema bastante, o sea, que nos toca muy directamente y empezamos a tener un vínculo más cercano a partir de las lecturas que nosotros tenemos y de cómo somos unos actores partícipes en este proceso. Entonces, ¿qué eventos o factores contribuyen al estrés ambiental? Ya seguramente ustedes mencionaron algunos y dentro del mismo concepto se manejaron otros. ¿Cuáles? Bueno, digamos, dentro de esos desastres naturales, como ya de pronto ahorita los estaba mencionando, Colombia no está exento, ¿cierto? Tenemos unas zonas muy marcadas dentro de las partes sismológicas, ¿cierto? La área, la zona del Quindío, la parte de la Mesa de los Santos, los que están en Santander, que de alguna otra manera, ya más que habituados a los diferentes movimientos telúricos que hay en la Tierra, pues ya no les genera como esa sensación de pánico, sino que ya están habituados a estos movimientos. Sin embargo, de pronto nosotros, o en mi caso, que estoy aquí en San José del Guaviare, donde no me tiemble la tierra, seguramente no estoy tan familiarizada ahí. Es posible que salga de una manera en alerta, ¿cierto? Mi sistema alerta se va a generar, entra en pánico y pues es todo lo que de pronto ya genera una respuesta del sistema parasimpático. Entonces, tenemos los desastres naturales, ¿cierto? Todo tipo de evento que puede generar una activación, una sensación de zozobra, de pérdida, y pues todo aquello que puede acarrear. Menciona también la calidad del agua. ¿Quién de pronto pudiera argumentarme por qué será que hace referencia a la calidad del agua? ¿En qué tanto podría generar un estrés ambiental el hecho de no contar con calidad del agua? No sé si Jimmy acabó de levantar la mano o ya la tenía levantada o alguien más quiere participar. Qué pena, señora tutora, la tenía levantada. Ok, bueno. Fíjense, estimados estudiantes, que muchas veces no le prestamos atención al agua. Muy seguramente somos sobrevivientes de aquellos momentos en nuestra básica elemental, cuando abríamos la llave del grifo allá del colegio o de la escuelita y tomábamos agua y aquí estamos vivos. Pero seguramente muchas de las familias en este momento no tienen la oportunidad de tener agua potable, consumen el agua, tienen sus aljibes, pero allí mismo tienen también sus pozos sépticos. Entonces es una contaminación directa del agua, donde pues todo el grupo familiar está expuesto y posiblemente no es de inmediatez que las enfermedades, ¿cierto? Agudas, diarreicas agudas, la ERA, lo que llaman, puedan verse implicadas, sino a largo plazo. El malestar, la incapacidad, la situación, digamos, de no poder hacer algo por el recurso económico y todos estos factores que son de alguna otra manera tan pequeños que los minimizamos o los naturalizamos y no vemos la importancia que puede tener. Posiblemente la familia acuda al médico, ¿cierto? Y pues claro, ven que todos tienen enfermedades diarreicas agudas, entonces, pero no más, no faltará que le den la purga, el tratamiento y ya, pero ahí no termina el problema. Eso es temporal, casi que momentáneo. El problema sigue latente y van a ser muy recurrentes la situación. Un miembro de la familia puede morir por deshidratación en el caso de los niños y esto es un factor que puede afectar emocionalmente pues el núcleo familiar y eso es una cadena consecuente de muchas acciones que conllevan a esta
a esta inestabilidad emocional y pues salud mental. Hacinamiento. Bueno, en una oportunidad vi un documental sobre el hacinamiento en Hong Kong, pues es una de las ciudades, digamos, con mayor movimiento empresarial de inversiones, donde pues en una época quienes lideraron este país fueron de Inglaterra, bueno, mucho movimiento comercial, pero pues ahorita ya la situación está un poco más compleja, la economía está difícil y pues toda el valor, lo que pues está pasando acá en Colombia, o sea, están disparadas las tasas. El hecho es que hay demasiada población, mucha mano de obra, muy poca oferta. Las personas no tienen el dinero para poder pagar una vivienda. Y lo que se convertía antes en una habitación para una o dos personas, ahora las ponen como unas jaulas, o sea, dentro de las mismas habitaciones realizan unas jaulas para que las personas puedan vivir allí. Entonces, más o menos pueden vivir unas 10 o 20 personas dentro de una habitación subdividida o inclusive en cualquier huequito donde puedan estar y es una situación bastante caótica, ¿cierto? Porque está allí metida dentro del estrés ambiental. Es la capacidad de el aire, el higiene. Y más que aquí también nuestro profesor Omar, quien conoce un poco más también de lo que es hacinamiento, con la experiencia que de pronto tiene con el sistema de las personas que están privadas de la libertad, el hecho de estar más de 20 personas en un lugar donde solamente es de pronto para 5, para 10, donde allí está el sanitario, donde todos tienen que ver su privacidad, su momento de estar allí, ¿sí? ¿Qué más que nosotros queremos estar haciendo del 2? Ojalá en silencio, que nadie esté por allí y una cantidad de personas observando todo lo que hacemos es bastante complejo. Entonces, el hacinamiento también es un factor bastante hostil y que genera ese deterioro y degradación en nuestra salud mental. Jimmy. Disculpe, señora tutora, pues no podemos irnos tan lejos. Ahorita en este momento en Colombia tenemos una situación por la migración. En mi actual laboral me toca estar viviendo en carne propia esa situación y en Bogotá existen los llamados inquilinatos. Tenemos Ajá. familias inmigrantes de tanto extranjeros como nacionales, donde podemos ver familias, niños, niñas, adultos mayores y demás, en una sola habitación hasta 12 personas. Letrinas, pues, supuestamente somos un país en desarrollo que todavía existe el hueco, perdónenme cómo hablo, donde hacen las necesidades ahí. Entonces, no podemos, no necesitamos ir a otros contextos. Uno. Dos, cuando usted hacía la referencia de la zona donde se encuentra, al vivir a la metrópolis, yo lo viví en carne propia. Hace 5 meses estaba trabajando en Cúcuta, Norte de Santander, por cuestiones laborales, me trasladaron aquí a Bogotá y el cambio ha sido 200%. El estrés que se maneja acá, la dinámica, la cultura y demás hacen que se genere ese tipo de estrés ambiental que usted hace referencia, señora tutora. Bueno, Jimmy, claro que sí, muchas gracias por la apreciación. Entonces, fíjense que en cualquier escenario de nuestra ciudad, de nuestro lugar, vemos que el hacinamiento, o sea, a veces lo vemos como tan exterior, oiga, sí, mire, terrible, pero de ahí no pasa. Pero realmente el daño que se puede llevar, porque es que el hacinamiento puede ser consecuencia inclusive de una violencia sexual sin que nadie se dé cuenta. ¿Sí? Entonces son situaciones que una cosa puede desembocar en otra. El ruido. De pronto hay algunas personas que dicen, ah, yo necesito ruido para dormir, yo ya me acostumbré al ruido. Bueno, pero ese ruido constante donde los decibeles son mayores a lo habitual que debe, digamos, mi organismo como captar es mayor, el daño auditivo que nos puede generar, ¿cierto? El hecho de que, un ejemplo, muchos de ustedes y muchos de nosotros laboramos a cierta hora
y no poder dormir no es como la canción que llevo 3 días sin dormir, no, llevo semanas, meses sin dormir, mi estado de humor, mis defensas, mi concentración, ¿cierto? El malestar que puede generar de no poder estar en mis 5, 6, 7, 10 sentidos, sino todo lo contrario, como pues se dan cuenta que es no poder dormir y estar trabajando y necesitar la concentración total, es complejo. Entonces, el ruido, estar viviendo en una zona rosa porque no puedo irme a otro lugar porque resulta que era un lugar tranquilo y ahora es el billar, ahora es el bar, en fin, muchas situaciones, o es la avenida principal, ¿cierto? Entonces, o vivir cerca a un aeropuerto, porque pues como que resuena, pues como que todo el tiempo está temblando. O sea, son muchos factores que afectan. Y si a nosotros como adultos nos afectan, ¿qué puede pasar con nuestros niños, niñas y adolescentes? Entonces, son ciertas situaciones complejas que van sumándose a todos estos factores estresores. También allí tenemos las situaciones sociales. Inseguridad. Aquí pues hablando Jimmy diciendo de que pues cambió de lugar, ¿sí? Es muy complejo no poder ir con serenidad por la calle. Vamos como con esa paranoia, ¿cierto? De que caramba, nos van a robar. Ya tenemos que vestirnos como casi que habitantes de calle. Lo más sencillo, ya no se puede lucir absolutamente nada por el temor, ¿cierto? Ya para qué tener un celular, no puedo, me toca entrar como a la panadería y eso que de pronto a la panadería pueden entrar y robar preciso. Saqué el teléfono en la panadería y entraron y me robaron, ¿sí? La sensación de inseguridad, yo imagino que más de uno aquí hemos sido víctimas de atracos, de robo, y la sensación de malestar, de angustia, de temor, pues de pronto mucho antes no hacían daño a la gente, solamente el susto y ya, pero ahora ya la situación esta es en que la persona ya no le importa la vida y por cualquier cosa insignificante nos están quitando la vida. Claudia. Tutora, quería aportar algo que personalmente pues vivencié. Y yo vivo en un municipio al sur del Cesar, Pailitas, y al desplazarme a la capital, a Valledupar, pues ya es una ciudad donde la inseguridad lastimosamente pues ha tenido un auge, yo creo que bastante abismal, dado a la llegada de los inmigrantes venezolanos y bueno, ciertas circunstancias también del departamento, del desempleo, ha hecho que Valledupar hoy sea una ciudad peligrosa. Y uno pues es prácticamente pueblerino, por decirlo de cierta manera. Entonces uno va y está con ese temor, con esa angustia, con ese, o sea, una zozobra, un desespero que uno no puede estar en la calle, como que vas asegurado con tu bolso, con tu morral, y como que mirando a todo el mundo, o sea, es una sensación muy de miedo, de temor, de inseguridad, porque lo que se percibe es eso, o sea, que en cualquier momento te pueden atracar, en cualquier momento te van a hacer daño. Entonces, eso lo vive uno y lastimosamente, pues, es un fenómeno que está aquí en Colombia, que se está dando y que está teniendo bastante auge. Entonces, era mi aporte, tutora. Gracias, Claudia, muy amable. Entonces, fíjense que muchos de nosotros, ante una situación de atraco, de hacinamiento, cualquiera de estos factores, podemos llegar a consultar al médico, ¿cierto? Y entonces es que ya no puedo dormir, es que todo me asusta, es que tengo sobresaltos, es que me da un palpitar, es que, bueno, entonces de pronto me diagnostican ansiedad generalizada, pero fíjense dónde puede estar el factor desencadenante, no necesariamente por los problemas intrafamiliares, no son necesariamente porque haya alguna alteración biológica, neurológica, sino son estos focos que a veces, como les digo, los invisibilizamos, no los vemos como catastróficos, simplemente no, esto no ocurre, simplemente lo vemos, pero
caramba, tiene un matiz y tiene un origen. Entonces, fíjense que cobra gran importancia estos eventos seguramente y nos llegarán a nuestra consulta o en el momento en que lleguemos a socializar, cuando ya muchos de ustedes sean nuestros colegas, pueden llegar personas con unas situaciones similares y, pero es que, sí, es que es desplazado, sí, es que él es desplazado, simplemente lo anotamos desplazado. Bueno, ojo, no es solo el desplazamiento y anotarlo con una X en la casillita de que es desplazado. Caramba, ¿qué tipo de desplazamiento puede tener sus hijos? Y, ¿Cómo estamos revictimizando? Fíjense que hace mucho tiempo salieron de su lugar tranquilo, de su familia, ahora vienen huérfanos, viudas, viudos, en fin, una cantidad de situaciones complejas que a veces nos molesta, estigmatizamos y no nos damos cuenta el escenario de dolor, de malestar, de crisis emocional que puede tener cada ser humano. Cada uno de nosotros somos un misterio, somos un mundo que guardamos muchas situaciones que a veces por no aprender a gestionar nuestras emociones, a organizar, a tener unos procesos de adaptación y unas habilidades de afrontamiento eficientes, posiblemente estos eventos pueden convertirse en un trastorno, ¿cierto? Mental que puede generar alguna afectación significativa. Entonces, bueno, aquí pues entrando un poquito, pero fíjate, bueno, estamos hablando de las afectaciones, afectan nuestra salud mental, pero bueno, ¿qué es la salud mental? O sea, estamos hablando de que nos puede afectar, pero ¿a qué hacemos referencia con salud mental? ¿Será que aquí, los que estamos acá, tenemos una buena salud mental? Entonces, me gustaría que antes de pronto de socializar el concepto de salud mental, alguno de ustedes de pronto tiene conocimiento o puede hacer un aporte. O sea, esto es participativo, ¿sí? Nosotros aprendemos de ustedes y ustedes pues aprenden un poco, obviamente, de lo que queremos compartir acá. Jimmy, no sé si tienes la mano levantada hace ratico, pero no sé si quieras participar o Judy o Andrea, igual, no es obligación, pero si ustedes pueden participar, excelente. Acá viene el chat. Bueno, como la idea es también no retrasarnos, ¿cierto? Porque ¿quién va a mirar un video tan largo? Esperemos que sea lo más preciso. ¿Qué es la salud mental? ¿Qué nos dice la Organización Mundial de la Salud? Que es el estado de bienestar mental, bienestar, satisfacción, equilibrio, ¿cierto? Que permite a las personas enfrentar los momentos de estrés en la vida, desarrollar todas sus habilidades, aprender y a trabajar adecuadamente, ¿cierto? Y contribuir a la mejora de su comunidad. Entonces, fíjese, es un bienestar mental. Sí, que yo pueda no tener preocupaciones, situaciones que me afecten, que deterioren mi estado de ánimo. Entonces, eh, sí, el registro de asistencia, más adelantico los comparto, no se preocupen, yo les aviso en el momento que lo comparto. Entonces, ¿qué nos dicen desde el área de la psicología? Entonces, fíjense el concepto. Es un estado relativamente perdurable, ¿cierto? No como los cuentos de los hermanos Grimm que fueron felices para siempre, no, perdurable, en el cual el sujeto se encuentra bien adaptado, siente gusto por la vida y está logrando su autorrealización, ¿cierto? Este término es muy de psicología. Es un estado positivo y no la mera ausencia de los trastornos mentales. Es algo aquí muy importante. ¿Quiénes de nosotros? Sí, porque es que como estudiantes también debemos hacer una autoevaluación. Caramba, yo estoy estudiando para entender a otros. ¿Ya me entendí? ¿Ya cerré heridas? ¿Ya tapé? ¿Ya organicé? ¿Ya cicatricé? ¿O será que algún día va a llegar a alguien con una situación, con un factor de estrés complejo o una situación dura de su vida? Entonces me siento a llorar con la persona y nos secamos las lágrimas juntas o juntos, y entonces generamos la contratransferencia. Entonces,
importante este término y por eso lo traje acá, que es el gusto por la vida. Muchos de nosotros seguramente vamos y venimos como si no hubiera un mañana, sin un objetivo, sin una motivación, sin algo que nos genere como ese atractivo por. Me molesta y sí, suena chistoso ese sticker que dice que nada mejor que una buena deuda para cogerle gusto al trabajo o a la vida o una cantidad de sugerencias. O sea, bueno, eso es chiste, pero es un chiste malsano, porque debemos hacer las cosas que nos gustan, que por lo general llaman nuestra atención. Y aquí es un llamado a cada uno de ustedes, quienes se convertirían en psicólogos y quienes son desde ya unas figuras de identidad para su familia, para sus hijos, para sus parejas y para ustedes mismos. El primer escenario, el primer espacio en el cual debo prestar mayor atención es acá, porque si no he cerrado heridas, no voy a poder comprometerme con ir a cerrar o escuchar otras. Entonces aquí es muy importante, estimados estudiantes, para lograr esa autorrealización. Entonces hay que hacer una autoevaluación de qué aspectos, caramba, están ahí en trance, están ¿cómo es que están como navegando, aún están latentes y no he ido a cerrarlos, ¿sí? Entonces mandamos con esa mochila de nuestros espacios mentales totalmente pesada, sin sacar cosas que ya no sirven y dejamos ir aquellas cosas que seguramente sí valen la pena. Ya cerró como ese paréntesis. Entonces, tener muy presente qué es salud mental. ¿La poseemos? Si no tenemos una buena salud mental, si yo no tengo buenas habilidades de afrontamiento, si soy una persona que no me adapto fácilmente a las circunstancias, pues seré un blanco fácil a cualquier factor desencadenante, cualquier factor estresor. Entonces voy a mantener todo el tiempo así. Hay gente que tiene aquí fruncido el ceño no es solamente herencia, es porque como que todo el tiempo no estoy a gusto ni conmigo mismo. Entonces, importante hacer esa autoevaluación. Pues, ¿cuáles pueden ser los efectos inmediatos o a largo plazo, cierto? En la salud mental. Uno, pues el estrés puede desencadenar y aumentar esos trastornos de ansiedad o depresión, ¿cierto? Al generar una sobrecarga emocional y dificultades para afrontar las demandas del entorno. Entonces, cuando nosotros no aprendemos a gestionar esas emociones, sino simplemente se acumulan, pues van a venir algunas situaciones complicadas. Unos, digamos, como de lo más largo, o sea, como lo más complejo que puede llegar a presentarse. Bueno, uno de ellos, ¿cierto? Es el trastorno de estrés postraumático, la ansiedad y la depresión. Entonces, bueno, pues no invadiendo mucho el campo de la psicopatología, pero sí trayendo a colación algunos aspectos importantes para que los tengamos presentes. Entonces voy a hablar así como muy, muy rápido sobre estos trastornos que seguramente ustedes van a estar familiarizados cuando vean un poco más de psicopatología. ¿Qué nos dice el DCM-5? Porque en la época en que yo estudié, pues nuestra Biblia era el DCM-4 para arriba y para abajo. El DCM-5 nos dice que se define como un trastorno que puede desarrollarse después de que una persona ha sido expuesta a un evento traumático, donde empiezan a investigar un poco más sobre el estrés postraumático. Posterior a la Primera Guerra Mundial, cuando vienen los soldados, ¿cierto? De esta situación como tan compleja, donde no se les preparó para nada, solamente a apuntar y a matar, pero no cómo reaccionar, ¿cierto? A que yo tenía a mi amigo acá y lo volaron, ¿cierto? Situaciones caóticas. Empiezan pues como los clínicos, los psiquiatras a trabajar un poco más en el comportamiento que traen estas personas a partir de la guerra. Y pues ver que este comportamiento que traen estos soldados, estas personas que vienen allí, también empiezan a observarlas en otras personas que pasan situaciones complejas de la naturaleza como los terremotos, como las explosiones o diferentes eventos. Entonces empiezan a relacionar que, bueno, esos son como los mismos comportamientos. Entonces, bueno, pero en el DCM-4, el TEP
el trastorno, estaba dentro de la clasificación de los trastornos de ansiedad. Pero ya aquí, con muchos más estudios, por eso es que nosotros debemos estar todo el tiempo actualizándonos, ya no se clasifica dentro de este trastorno, sino que ahora está conectado con eventos estresores, ¿sí? Cuando una persona es diagnosticada con trastorno de estrés postraumático, no es porque, sí, simplemente está alterado, no, hay unas situaciones que ocurrieron y fueron el factor desencadenante A. Entonces, ¿qué genera? Esto genera un malestar clínicamente significativo. Es una persona que posiblemente no va a poder laborar, que cualquier situación evoca un evento de ansiedad, de temor, de ganas de, inclusive hasta de morir o desaparecer, porque no puede controlar la situación que le exacerba estos síntomas como tal. Entonces, y pues hay un deterioro bastante significativo. Es una persona que puede estar dormida y se levanta, no se despierta, sino en su sueño sigue generando una actitud, puede ser violenta o una actitud, digamos, de temor, de huida, de angustia. Y pues, obviamente, si quieren saber más, pues los invito seguramente a profundizar en el tema. Ansiedad. Es un trastorno psicológico caracterizado por esa presencia de ansiedad persistente, excesiva, interfiere también significativamente en las actividades diarias. Entonces, pues la ansiedad también se deriva en trastorno generalizado de la ansiedad, ansiedad y em, también está el trastorno afectivo bipolar. Creo que eso está dentro de otra clasificación, pero sí es importante que conozcamos. No el hecho de que porque yo de pronto me coma las uñas, se crean ciertos movimientos estereotipados o, digamos, movimientos, digamos, muy repetitivos, es porque de alguna otra manera tengo ansiedad. Hay unos criterios de evaluación que los debo identificar para saber cuánto tiempo, ¿cierto? Hay un curso de la enfermedad y por eso es importante que nosotros leamos, nos capacitemos para no decir, ay, usted como que lo que tiene es ansiedad. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos hablando. Entonces, los síntomas del trastorno de ansiedad pueden variar, incluyen manifestaciones físicas, también palpitaciones, sudoración excesiva y dificultad para respirar, ¿cierto? Como que la persona hiperventila en ese momento, así como síntomas cognitivos. Entonces, algo malo va a pasar. Tienen pensamientos catastróficos, o sea, si la niña o el niño no llegó, lo primero que piensan es que lo mataron, lo arrolló un carro, no demoran y me llaman, Dios mío, yo le dije a esa muchacha que no saliera, pero no han pasado 10 minutos y ya estoy creando todo una historia de terror y eso hace que obviamente toda la parte somática y ese cortisol esté allá invadiendo mi cerebro y empiezo toda la situación y a exacerbar un episodio de ansiedad. Hay episodios de ansiedad leve, entonces también todo eso los invito a que ustedes estén leyendo si en algún momento se van a convertir en clínicos. La depresión, que de alguna otra manera es la ansiedad y la depresión, pero más la depresión hace parte de la enfermedad del siglo XXI. Y más después de la pandemia, todo lo que acarreó. ¿Qué nos dice el concepto? Se clasifica dentro de esos trastornos del estado de ánimo y se caracteriza por la presencia de síntomas que representa un cambio también significativo. ¿Sí? Entonces, a veces nos burlamos de aquella persona que, oiga, este sí, pero no levanta techo, este no se la pasa sino lamentándose, pero bueno, hay algo de fondo, más que juzgar. Por eso nuestra visión como psicólogos ya es diferente. ¿Por qué? Porque es que tenemos una amplitud en nuestros conceptos. Ya no podemos decir, ay, pobrecito, el que llora, el que chilla, el que se lamenta. Ojo, ya debemos hablar en unos términos un poco más eh, clínicos, ¿cierto? Porque hay algo, un trasfondo a partir de esa conducta. Entonces, para un diagnóstico de trastorno depresivo mayor, que es, digamos, como el más complejo, se debe cumplir varios criterios durante al menos un periodo de 2 semanas, incluyendo al menos uno de 2 síntomas principales. El estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días, pérdida de interés o placer, que es lo que se llama anedonia, y en casi todas las actividades. Entonces, aquello que antes le emocionaba, pues
Desafortunadamente no. Y ya hay otras actividades, perdón, que deja de realizar. Les voy a pedir una excusa de unos 30 segunditos y ya estoy con ustedes. Qué pena. Ay, qué pena, muchas gracias. Bueno, entonces, con estos tres trastornos que les comenté, puede ser como lo más extremo que cualquiera de estas situaciones de estrés ambiental pueda conllevar, ¿cierto?, al desarrollo de esta situación que debemos analizar cada vez que tenemos la oportunidad de dialogar con las personas y no solamente quedarnos con lo que en el momento nos puedan contar, sino hay algo más allá que pudo haber desencadenado esta situación. ¿No me escuchan? Ah, ya. Ok. Sí me escuchan, ¿cierto? Sí, Sí, señora. señora. Sí, señora. Sí, señora. Ah, bueno. Sí, sí, se escucha. Bueno, pues estaba asustada. Están todos activos, profe, están todos activos. Perfecto. Bueno, entonces, ¿cuáles podrían ser las estrategias de intervención? Bueno, aquí pues yo no voy a entrar, ¿cierto?, a lo que es el tratamiento como tal de los trastornos, ¿sí? Porque pues no es el tema, pero sí quiero hablar de unos aspectos importantes que tanto ustedes, o sea, nosotros en general y nuestros pequeños, nuestros hijos, niños, niñas y adolescentes también deberían poseer. Los primeros auxilios psicológicos hacen mucha referencia a lo que son las habilidades de afrontamiento, ¿cierto? Es importante hablar sobre los autoesquemas. ¿Qué son? Ah, el autoestima, autoconcepto, la autoimagen. Es importante ondear, bueno, yo cómo estoy en esos aspectos, ¿sí? ¿Qué tipo de palabras estoy manejando en mi verbo? ¿Cuáles palabras, digamos, en el día puedo utilizar hablando, digamos, de mí mismo, mí misma? eh, si soy, o sea, me amo, me quiero, me va a ir muy bien, soy inteligente, soy fuerte. O todo lo contrario, ay, qué bruta. O sea, cada vez que de pronto me equivoco, oiga, yo sí soy más tonta, uy, qué bruta soy. Bueno, una cantidad de peyorativos que eso sí los tenemos a la punta de la lengua y siempre salen uno tras otro de manera muy consecutiva. Entonces es importante tener esos primeros auxilios psicológicos, ese botiquín de primeros auxilios ahí a disposición para que podamos nosotros mismos fortalecernos. Técnicas de respiración. La respiración no solamente nos sirve para subsistir, hay unas técnicas de respiración progresiva que debemos aprender, que en el momento del parto, ¿qué le dicen a la mamá? Por favor, mamá, respire, no es gritar, no, es cierta respiración para que obviamente no haya sufrimiento fetal. Respiración para todos los escenarios, para hacer deporte, ¿cierto? Para mantener una marcha, bueno, en fin, la respiración es el arma que se necesita para tener una mejor efectividad. Entonces, para también relajarnos, mantenernos un poco estables. Cuando alguien está un poco angustiado, lo primero que decimos, bueno, por favor, respire, tranquilícese, inhale profundo, exhale, ¿cierto? Redes de apoyo. No es digamos, la camaradería, el chisme, no. O sea, son personas que realmente tocan fibras y hacen parte especial de mi vida. Sí, que yo sé que de alguna otra manera me va a brindar un momento de escucha, no me va a juzgar por lo que le estoy diciendo. Tampoco es que vaya todo el tiempo, pues, hacer como esa aceptación y esa validación de todo lo que yo hago. Sí, porque pues sí, hay que validar las emociones, pero pues digamos son un punto neutral y que me da equilibrio. Entonces, eso es importante. Hay un aspecto que también toco mucho, que son las terapias basadas en la resiliencia. ¿Alguno de ustedes de pronto tiene conocimiento de a qué hace referencia la resiliencia? Sí, señora. Bueno, Mónica, cuéntanos.
la capacidad que tenemos los seres humanos para afrontar los cambios. Ok, muy bien, muchas gracias, Mónica. Sí, bueno, efectivamente, si ustedes ven la imagen, ¿cierto? Pues en este caso, pues es una chica que va por encima de la situación, ¿cierto? Ahí hay unos destrozos, va con un escudo, ¿cierto? Como con esa barrera de protección que de alguna otra manera es esa capacidad de poder entender, de poder adaptarse, de poder gestionar sus emociones, de no sentirse desequilibrado, sino seguro. No es pasar por encima de los demás, es tener seguridad y equilibrio y confianza en sí mismo. Bueno, aquí también pongo la parte de atención especializada. ¿Por qué? Porque, bueno, cuando ya vemos que los efectos, o sea, por más que estamos haciendo esa red de apoyo, la situación se mantiene y la persona pues se le ve desequilibrada y que pues ya no está desarrollando sus actividades como lo estábamos mencionando en los conceptos de los trastornos, pues hay que buscar ayuda especializada, psicología clínica o psiquiatría. Entonces, bueno, hablando de resiliencia, pues aquí traigo a colación dos autores importantes que empezaron a hablar de resiliencia. Sin embargo, el término de resiliencia también va un poco más atrás con Viktor Frankl, ¿cierto? Cuando tuvo la oportunidad de estar en esos campos de concentración y ver qué era lo que hacía que estas personas que estaban allí en estos campos de concentración eh, no se desbrumaran, ¿cierto? De saber de que, caramba, de aquí nadie nos va a sacar, nos vamos a morir en cualquier momento, pero otros de alguna otra manera tenían un sentido de vida que les decía, no, hay que seguir adelante, algún día alguien nos va a salvar, la salvación va a llegar, yo voy a reunirme nuevamente con mi familia, o sea, ese sentido de vida, ¿cierto? Que hace que pueda afrontar las diferentes pruebas. Entonces, bueno, aquí ya también viene lo que es la logoterapia pues, desde el enfoque de humanista. Pero entonces, Amy Warner es una psicóloga del desarrollo infantil, donde empezó a hacer unos estudios longitudinales, ¿cierto? De esos estudios como prolongados para mirar las diferentes fases. Entonces empieza a trabajar con unos niños que tienen una situación en particular. Todos, digamos, han pasado por unas circunstancias bastante complejas, ¿sí? Que para ser niños y poder y vivir en esas circunstancias pudieron salir adelante. Entonces, allí es donde donde menciona que la resiliencia es como la capacidad de algunos individuos para superar adversidades y prosperar, a pesar de estar expuestos a factores de riesgo significativos. Aquí también el psiquiatra Michael Ruther dice que pues también es un pionero en niños. Describe la resiliencia como un proceso dinámico que involucra una adaptación positiva dentro del contexto de adversidades significativas. Entonces, fíjense que hablan también de adaptación, de lo que hemos venido manejando. Entonces, o sea, cómo debemos fortalecer, en qué estado del desarrollo humano, metámonos un poquito con Piaget, dónde podría empezar a trabajarse esta resiliencia, esas habilidades de afrontamiento para que se vuelvan ese botiquín de primeros auxilios. Pregunta. Buenas. Señora tutora, pero entonces, ¿en qué etapa de la vida, en qué momento, o sea, para aclarar la pregunta, disculpe? Sí, claro, a eso me estoy haciendo referencia. ¿Cuándo consideran ustedes donde se debe hacer ese refuerzo para que sea ese as bajo la manga que pueda yo sacar en cualquier momento de adversidad? Disculpe que tome la palabra, para mi punto de vista sería desde la niñez, reforzarlo en la adolescencia. La niñez comenzamos a fortalecerlo, a que ellos superen esos problemas que encuentran cotidianos en el colegio, cuando están jugando con otros niños y demás. Ya Muy en bien, la Jimmy. adolescencia, pues que es una etapa crucial, se refuerza a que esos miedos que tienen ellos al momento de crecer, para cuando lleguen adultos, pues ya los tengan, primero que todo, fortalecidos
y sepan solventarlo con el conocimiento que le permite la vida. Bueno, Jimmy, muchísimas gracias. Muy, muy precisa su opinión, su participación. Claro que sí, desde la niñez, inclusive desde ese momento gestacional. Seguramente muchos de nosotros, sí, de los que podemos estar aquí, y me incluyo, ¿cierto? Eh, Posiblemente en el momento de nuestra primera infancia o esa infancia intermedia, pues no se nos hablaba de lo que era el amor propio. Eso de pronto no existía, eso era visto más como egocéntrico, narcisista, o sea, el amor propio no, o sea, hay que es siempre satisfacer las necesidades de los demás. Haga tal cosa para que yo esté contento, o sea, yo soy papá, mamá, o los demás estén bien, o los demás le aplaudan, pero bueno, ¿y acá qué? Entonces es importante, por ahí uno ve, o he tenido la oportunidad de ver uno que otro video de algunos niños que hablan con esa, digamos, con esa propiedad donde se dicen yo me amo y cuando yo estoy solita, pues yo me abrazo y me quiero mucho. Si nadie me dice que me quiere, pues yo estoy para decírmelo, de que yo sí puedo, de que yo voy a hacer la mejor, de que voy a dar lo mejor. Y son más o menos videos de unos niños de unos 5 o 6 años. Yo digo, wow, qué empoderamiento va a tener seguramente en unas edades un poco más allá. Pero también hay algo muy importante, que si yo no tuve ese momento, ¿sí? Ese espacio de fortalecimiento de mi autoestima, de ese amor propio, ¿cierto? No quiere decir que, no, es que como a mí nunca me dieron nada, entonces yo por eso soy así. Es que yo por eso me crié así, es que yo soy una persona dura, es que yo soy una persona de tal manera, es que yo soy... No, eso no tiene nada que ver porque somos seres dinámicos y tenemos que es aprender a fortalecer y obviamente a desaprender aquellas cosas que no van, que no encajan. Debemos ser personas que nos adaptamos a los diferentes cambios socioemocionales, pero de una manera eficiente y positiva, armónica. Bueno, entonces, pues hasta aquí ha sido un proceso conceptual, de pronto dándole como un recorrido, ¿cierto? Largo a todo este escenario. Entonces, pues como la gráfica lo dice, ¿cuáles son las apreciaciones del público? Porque pues es importante saber cuál es el punto de vista a partir de lo que, pues de todo lo que podemos socializar. Entonces sí me gustaría tener la oportunidad de escuchar sus voces. A mi estimado público, están muy, muy, muy tímidos. Agradezco mucho a Jimmy, a Claudia, a Rosa, que pues han estado como participativos. Dime. Repite la pregunta, es que no lo escuché bien. Bueno, la pregunta es, bueno, a partir de lo que hemos, digamos, socializado acá, ¿cuál es la perspectiva que les deja a ustedes esta temática de estrés ambiental? ¿Qué pueden ustedes deducir? ¿Qué pueden ustedes tener presente? ¿Cierto? Seguramente la cosmovisión ahora como profesionales en psicología ya no va a ser como la del común denominador de que, hubo un evento, no. Oiga, o por lo menos es mi percepción cada vez que suceden situaciones complejas. Un ejemplo, Irak, o toda esta cosa por allá en el Medio Oriente, estos niños que están huérfanos, que todo el tiempo escuchan balas, detonaciones. Por lo menos mi pensar es, oh por Dios, ¿qué será de estos niños? ¿Cuál será la situación de vida? ¿Qué percepción de estado de bienestar, cierto? Como lo decía la OMS, pueden llegar a tener. ¿Qué sentido de vida habrá en cada uno de esos escenarios? Entonces, a eso me refiero.
Por acá alguien Profe, escribió. pues, No hay lío, Sandra. yo creo que a nosotros las personas nos falta mucha empatía, ¿cierto? Ujú. Con todo lo que está sucediendo. Uno siente que eso a nosotros nunca nos va a pasar, que son cosas que pasan por ahí en otro lado. Sí, cosas que la gente no es empática. Sí, las personas nos estamos volviendo de que no somos nosotros mismos y lo que sentimos lo sentimos nosotros y ya como que no sienten ese dolor ajeno, ese dolor o esa empatía por las demás personas, de ver todo lo que está sucediendo. Sí, uno escucha a la gente decir, es que eso es por allá, ellos viven esa guerra allá, nosotros no. Y resulta que no es así. A nosotros también nos puede pasar lo mismo, inclusive nos está tocando, ¿no? Porque mire todo lo que está pasando en Colombia en estos momentos. Entonces, para mí la empatía es la base fundamental de poder de pronto llegar como a ponerse en los zapatos de otra persona, de lo que está sucediendo, de ver de pronto todos esos traumas que los niños están sintiendo, ese dolor de la guerra, de ver a sus padres que están muriendo, de ver que se les está destruyendo la casa, que se les está acabando el hogar, ¿sí? Es una desolación mental que ellos están pasando y es duro, profe, duro y para mí la empatía es lo que nosotros nos falta. A nosotros nos falta eso. Y sobre todo en la parte profesional. No es solamente ir y decir, no, es que se han ocasionado traumas o es que hay por todo lo que les está sucediendo. Yo creo que nosotros de ser como, vuelvo a repetir la palabra, más empáticos con todo lo que está pasando en todo el planeta, porque todo el mundo está en lo mismo. Ok, Rosa Emilia, muchísimas gracias. Emily. Pues yo pienso que los seres humanos somos muy egoístas, porque a pesar de que en las noticias, en redes sociales, en la prensa, en varios medios, miramos que hay crisis a nivel mundial, como lo decía la compañera anteriormente, guerras, hay inundaciones, hay desastres naturales, hay pobreza, niños abandonados, bueno, en fin, cantidad de problemáticas. Y como a nosotros no nos afecta directamente, somos egoístas, porque si yo vivo bien, entonces no me importa lo que le pase al resto de personas, sin irnos muy lejos. En La Guajira, los niños no muchas veces son huérfanos, no tienen acceso a una alimentación digna, a servicios de salud y mucho menos agua potable, pero como yo tengo todos los servicios, entonces a mí no me afecta y no me preocupo. Y a veces tampoco nos preocupamos como por tomar iniciativas. O sea, si miro alguna noticia, bueno, no pasa más de decir pobre gente o qué mal que esté pasando esto, pero no decimos ni tampoco nos pellizcamos, por decirlo así, por tomar una iniciativa para poder ayudar. Ok, muchísimas gracias. Manuela. Buenas noches, tutores y a los compañeros. Bueno, Buenas noches. particularmente puedo, puedo percibir de toda la charla que hemos tenido me llamó mucho la atención cuando usted expresó tener de pronto sensibilidad con nosotros mismos y empatía con nosotros mismos. Creo que sí, todo lo percibimos desde nosotros y desde lo que tenemos, así vamos a percibir el mundo externo. Entonces, esa sanación de nosotros mismos como futuros profesionales de una carrera tan importante como es la psicología, que nos podemos volver transformadores de muchas problemáticas, el estar preparados para afrontar todas estas situaciones es lo más importante. Y adquirir lo que es la resiliencia creo que también es muy, muy importante. A mí particularmente me deja de enseñanza eso, hacerme una introspección
y así poder dar y mirar cómo enfrentar el día a día, porque no solamente es lo que vemos, sino lo que hay para dar. Entonces, a mí me encantó la charla. Muy importante. Gracias, Manuela. Sí, bueno, buenas noches. Mónica, Bueno, buenas noches. buenas Pues noches. a mi modo de ver, nosotros como futuros psicólogos pues jugamos un papel muy importante, ¿no? Pero hay algo que me parece muy importante y que siempre recalco, es que el hecho de que estemos estudiando psicología o que ya incluso los mismos psicólogos estén practicándolo, ¿sí? No quiere decir que nosotros no podamos sufrir también de estrés, no quiere decir que podamos sufrir de enfermedades mentales. ¿M? Y pienso que eso es muy importante Mm. empezar desde nosotros, como decía mi compañera, para que nosotros podamos dar también, mirar cómo está nuestra salud mental. Es muy importante y me parece muy interesante cuando la profe decía que qué era la salud mental para nosotros y que cómo estábamos en cuanto a nuestra salud mental. Entonces yo pienso que empezar por nosotros mismos, analizar de pronto, analizarnos nosotros mismos nos ayudaría muchísimo poder aportar también. Uno no puede dar pues sin mirarse uno mismo primero. Entonces ese es mi aporte el día de hoy. Gracias, Mónica, muy amable. Bueno, Claudia, con Claudia terminamos y empezamos un pequeño, bueno, ya les compartí el listado de asistencia por el chat para que por favor lo diligencien y después de Claudia pues hacemos la socialización así rápida de lo que es la actividad que empezó el día de ayer. Claudia. Gracias. Bueno, quería como un aporte de lo que ha sido esta importante reunión, por decirlo de esta manera, que me siento muy afortunada el estar estudiando psicología, de estar eh, siendo esa persona capaz de visualizar lo que se nos avecina o lo que viene en el futuro, tanta problemática, tanto social, ambiental, y que para nosotros estar en este rol de aprendizaje cada día más, o sea, somos afortunados, porque seremos las personas como garantes o las personas que ayudaremos de cierta manera al mundo. Entonces era mi aporte para concluir. Muchas gracias. Bueno, Claudia, muchas gracias a todos ustedes quienes han participado. Espero de verdad que esto haya sido una llave, ¿sí? Solamente un toque para que ustedes sientan mayor interés y busquen, amplíen sus conocimientos y nos demos cuenta de que son muchas de las circunstancias que nos rodean que pueden generar una situación que nos afecte significativamente. Bueno, entonces no solamente afuera, en nuestro propio entorno familiar se pueden llegar a presentar y a veces como que lo hacemos invisible. Bueno, entonces así rápidamente, pues el día de ayer empezó nuestra tarea 3 que hace referencia a la cartografía social. Chicos, chicas, jóvenes, son 150 puntos, o sea, suma bastante. O sea que si hicimos el trabajo de los 25 más 100 puntos, a los 150, pues ya tendríamos casi que 275 puntos en nuestro bolsillo y casi que a poquito pues de ir pasando nuestro curso. Entonces, bueno, ¿qué les está pidiendo la guía a ustedes? Uno, pues hacer lectura de la unidad 2, ¿cierto? De la lectura Hábitat Natural del Ser Humano y realizar la OVA que está allí. Entonces, por favor, revisen. Ay, es que el navegador, o sea, no me permite abrir, no me bloquea. Entonces, cuando a veces pasa eso, cambien de navegador para que les permita de pronto tener acceso. Si se le presenta, es consecuente el problema, por favor, me escriben por Teams, por correo interno o pues yo reviso el entorno de información inicial en las fallas a ver qué está ocurriendo, porque pues a veces son algunos problemas que no permiten que puedan ustedes tener acceso a las lecturas. Nos dice en el punto 2 que en el foro de discusión, ¿cierto? Hay que escribir las problemáticas sociales ambientales que han estado trabajando desde la tarea 1. Recuerdan que tomaron una foto de un lugar, a veces era basura, inundaciones, ¿cierto? Que genera una afectación dentro de su entorno, del barrio, y pues ustedes hicieron un cuento. Entonces, bueno,
como ya tienen identificado o visibilizaron esta situación, importante, esta actividad es individual, solito, ustedes, o sea que si son 200 algo de estudiantes, pues son 200 y pucho de trabajos. Entonces, no es grupal, es individual. Entonces, ¿qué hay que realizar? Una cartografía social, ¿cierto? Oiga, ¿y qué es esa vaina? Entonces, ya les voy digamos, como a mencionar. Entonces, esta cartografía social, la idea es que ustedes puedan, ojalá pudieran convocar o involucrar uno, dos o tres más personas de su lugar, porque pues cuando hay lluvia de ideas sobre la identificación del problema y sobre las posibles soluciones, pues seguramente va a ampliar un poco más la información y me va a quedar mucho mejor eh, diseñado esa cartografía. Entonces, aunque la guía no lo dice, pero sí es posible adjuntar evidencias del encuentro que ustedes puedan realizar, mejor todavía, porque de alguna otra manera muestra el compromiso que ustedes tienen para con el curso, no para con nosotros los tutores, sino para con ustedes, porque están ampliando las ideas, organizando, siendo líderes, ¿cierto? Y coautores de esta actividad. Es muy difícil unir al grupo, sí, claro. Entonces, bueno, aquí es la oportunidad de hacerlo solito. Yo ahí mismo, o bueno, si ustedes se dieron cuenta, en la apertura, en todos los cursos, tanto de los estudiantes del profe Omer como míos, encontraron esta infografía y allí les dejé qué es el concepto de cartografía social, ¿cierto? Entonces, es una herramienta participativa, por eso es bueno que involucren más personas, que se utiliza para representar gráficamente la información y los conocimientos de una comunidad sobre su entorno o realidad social. Entonces, pueden ustedes hacer como una cartelera grande donde hagan un árbol de problemas, un esquema mental, un mapa conceptual o una matriz DOFA, o sea, lo que ustedes puedan para identificar, pero también para dar posibles soluciones. Posiblemente ustedes pueden decir, ay, no, pues hagamos, o sea, como aquí se acumula o porque aquí no hay casi luz o porque aquí tal cosa, podemos de aquí generar un comunicado al representante o al como es, presidente de la Junta de Acción Comunal. No, yo tengo un amigo que alguien dice, no, es que yo tengo un amigo que es comunicador social y él seguramente nos puede ayudar a, no, mire que yo tengo un amigo allí en la alcaldía o en no sé, el personero, quien puede hacer un eco mayor para que esto pueda tener trascendencia. Entonces, puede que de esa pequeña idea, de esa foto que ustedes tomaron de este escenario, surja algo que realmente puedan hacer por esa comunidad, por su comunidad. Entonces, bueno, esta técnica permite a las comunidades visibilizar sus recursos, problemas, relaciones sociales y territorios de una manera accesible y comprensible. La cartografía social no se limita a la representación geográfica, sino que también incluye aspectos sociales, culturales, económicos, ambientales, permitiendo una comprensión integral de los espacios habitados. Yo pienso que la definición de la cartografía ya no es tan ladrilluda, ya como que, ya comprendí. Entonces ustedes organizan su agenda, porque este no es el único curso que ustedes han matriculado, sino pues hay más, pero entonces ustedes organizan su tiempo para poder realizar la actividad. Entonces, espérame, devuelvo un poquito. La actividad se está terminando el 16. Si ustedes se dan cuenta, como unos 3 días antes de, por lo menos mis pupilos, de que se cierre la actividad, yo reviso sus foros, pero ya no hago las realimentaciones. ¿Por qué? Porque he tenido todo el tiempo para estar pendiente de lo que escribieron. Si me escriben por Teams, les contesto. Si me escriben por correo interno, les contesto. Estoy muy pendiente de sus apreciaciones, de sus aportes. Les digo, mire una cosa, lo otro, pero ya lo último digo, ya no es tiempo de. Bueno, realizar un texto argumentativo, mínimo 2 hojas, no es con triple espacio, para que sean 2 hojas, donde explique la problemática y cómo esta afecta las interacciones de esa comunidad, de los individuos, de las personas que están allí, inclusive de ustedes mismos. Entonces, muy buena argumentación, eviten la redacción en primera persona. Es que nosotros, yo puedo, yo opino, yo soy.
se habla siempre en tercera persona, ¿cierto? Se realizó, se organizó. Si pueden citar a alguien, o sea, citar algún argumento, referencia para darle más argumento, ¿cierto? O mayor justificación a lo que ustedes están planteando, mucho mejor, ¿cierto? Evidencia del trabajo independiente. Un documento en Word, ¿cierto? Sus normas APA, su portada, yo he visto que dice Universidad Libre de Colombia. Yo dije, uy, caramba, está matriculada en 2 universidades, puede ser muy bueno. Entonces, ojo, con esas portadas empiezan con la letrica minúscula, ponen el nombre, a veces no ponen mi nombre. Yo digo, ay, Dios mío, yo que ya no tengo allí cartas en el asunto. Texto, el texto argumentativo, las 2 hojas, ¿cierto? Y las referencias bibliográficas. En la cartografía social, por eso les digo, si pueden adjuntar la imagen, la foto de la reunión, de la actividad, hay gente muy creativa, lo pueden poner, o sea, todo es válido. ¿Listo? Y pues yo siempre les digo éxitos porque la suerte es para los jugadores. Entonces, eh, ah, bueno, los criterios de evaluación. Fíjense el peso que tiene el texto argumentativo, son 60 puntos. En la cartografía social, otros 60, o sea, ya van 120. Y si ustedes en el texto argumentativo como que no, o sea, realmente no hay buena justificación, un buen argumento, son solo palabras sueltas, pues. Y el trabajo, el tercer criterio, la estructura del trabajo, tiene 30 puntos, pero lo dividí en dos, 15 y 15. ¿Por qué? Porque necesito la participación en el foro y no es al final, es oportunamente y con sus aportes. Para lo último, los avisos parroquiales. Recuerden el CIPAS dinamizado por estudiantes. La fecha de postulación es el 9 de junio. Yo sé que ustedes mantienen así de trabajo, cosas personales, económicas, en fin, pero pues recuerden que está esta oportunidad en las que ustedes pueden postularse para hacer un CIPAS dinamizado por estudiantes. Como los de mi grupo, nos armamos un tema, lo postulamos, lo postulan ustedes, nosotros lo leemos y decimos, oiga, si este está interesante. Una sola persona, no. Alguien me escribió y me dijo, mira, profe, es que mi grupo casi no participan y yo sí estoy interesada. Pero es que una sola personita, si de pronto esa sola personita pudiera convocar a otros que cumplen 5, perfecto. Pero entonces tiene que pasar la propuesta. Hasta el momento no ha llegado ninguna propuesta y pues se pierde como la oportunidad, porque el que presenta el CIPAS, el CIPAS dinamizado por estudiantes, pues digamos está eximido, o sea, no tiene que presentar la tarea correspondiente al punto 5. Entonces, se ganaría, pues obviamente tiene que tener unos criterios, habrá unos criterios para que se gane esos 125 puntos. Entonces, para que lo tengan muy presentes. Estimados estudiantes, no es más. Hasta aquí voy a lo que es a finalizar la grabación para que no se dé como tan amplio. Agradeciéndoles